Mi nombre es Vladimir Sánchez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Unidad 2, fase 2, el campo de estudio de la antropología cultural. Concepto de antropología. De acuerdo a la lectura de Kotak, la antropología es una disciplina que estudia la diversidad cultural humana en el mundo entero. Esta disciplina tiene como objetivo principal comprender las diferencias y similitudes culturales, analizar cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo y cómo las personas dan sentido a sus experiencias y relaciones en diferentes contextos culturales. La antropología busca entender las diversas formas en que los seres humanos construyen y experimentan el mundo en que viven, incluyendo su lenguaje, religión, economía, política, parentesco, arte, entre otros aspectos culturales. También se interesa por la relación entre culturas, el impacto del cambio cultural y la globalización, así como las formas en que las personas responden a estos cambios. En resumen, la antropología es una disciplina que estudia la diversidad cultural humana y su objetivo principal es comprender cómo las personas construyen y experimentan el mundo en que viven, así como las relaciones entre las diferentes culturas y el impacto del cambio cultural. ¿Cuál es el campo de estudio de la antropología cultural? El campo de estudio de la antropología cultural se enfoca en analizar y comprender la diversidad cultural humana en diferentes contextos y sociedades. Esta disciplina se interesa en estudiar las prácticas culturales y sus significados, así como las estructuras sociales, las creencias y valores, la vida cotidiana, la identidad y la diversidad cultural. Ejemplos de relación contexto colombiano. En el contexto colombiano, la antropología cultural ha tenido una gran importancia en el estudio de la diversidad cultural de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas del país. Uno de los ejemplos más relevantes es el estudio de la cultura y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas que han sido objeto de investigación por parte de antropólogos, para comprender sus cosmovisiones, prácticas rituales, sistemas de parentesco, organización política y económica, entre otros aspectos. Para comprender sus prácticas culturales como la música, danza, la religión, las prácticas culinarias, entre otras. En este caso, la antropología ha contribuido a la valoración y reconocimiento de la diversidad cultural del país y de la comprensión de las relaciones entre diferentes comunidades y grupos sociales. ¿Qué es la cultura para la antropología? Antropología cultural. La antropología ha definido la cultura de diversas maneras a lo largo de su historia como disciplina. Una de las definiciones más reconocidas es la propuesta por Edward Taylor, quien en su obra La cultura primitiva definió la cultura como ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte moral, derecho, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Franz Boas, quien en su obra La mente del hombre primitivo enfatizó en la diversidad cultural y en la importancia del contexto social y histórico en el que se produce la cultura. Boas definió la cultura como el conjunto de los hechos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. ¿Cuál es la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción de cultura? La Ilustración promovió el uso de la razón y observación empírica en la comprensión del mundo y de la sociedad. En este contexto, la noción de cultura se construyó como un objeto de estudio legítimo y relevante para comprender la diversidad humana. La filosofía ilustrada influyó en la construcción de la noción de cultura al promover la idea de que todas las sociedades tienen una cultura que se pueden estudiar y comparar de manera objetiva sin caer en el relativismo cultural. En este sentido, la Ilustración sentó las bases para el estudio científico de la cultura y la sociedad, y su influencia se puede ver en las definiciones de cultura propuestas por antropólogos como Taylor y Boas. Concepto de enculturación. El concepto de enculturación se refiere al proceso por el cual los individuos aprenden y adquieren las normas, valores, creencias y comportamientos de la cultura en la que viven. Según Kotak, la enculturación comienza desde el momento en que una persona nace y continúa durante toda su vida, ya que la cultura es dinámica y está en constante evolución. La enculturación no es un proceso pasivo, sino implica la participación activa de los individuos en la construcción y transmisión de la cultura. Ejemplo de enculturación: el aprendizaje de un idioma.
Cuando un niño nace en un ambiente donde se habla un idioma específico, comienza a absorber ese lenguaje de manera natural a través de la interacción con su familia y su entorno. A medida que crece se va desarrollando su habilidad para comunicarse en ese idioma, aprendiendo no solo las palabras y la gramática, sino también las formas de expresión culturalmente apropiadas. En este proceso de enculturación, la adquisición del idioma está estrechamente ligada a la transmisión de los valores y las creencias culturales asociados con este lenguaje y su comunidad de hablantes. Aporte de la antropología en el estudio. La antropología es una disciplina que ha realizado importantes aportes en el estudio y la comprensión de la sociedad contemporánea, en especial en el análisis de nuestra diversidad cultural. A través de su enfoque comparativo y holístico, la antropología ha permitido comprender las diferentes formas de vida y cosmovisiones de los seres humanos en distintos lugares del mundo, así como las dinámicas del cambio y continuidad cultural que caracterizan nuestras sociedades actuales. Uno de los principales aportes de la antropología en el estudio de la sociedad contemporánea es la valoración de diversidad cultural. A través del estudio de las diferentes culturas y formas de vida, la antropología ha demostrado que no existe una única forma de ser humano ni una única forma de organizar las sociedades. Esto es fundamental. Esto ha sido fundamental para el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural en nuestras sociedades actuales, así como para la lucha contra la discriminación y el respeto por los derechos culturales. Conclusión. La antropología ha realizado importantes aportes en el estudio y comprensión de la sociedad contemporánea, en especial en el análisis de nuestra diversidad cultural a través de su enfoque comparativo y holístico. La antropología ha permitido valorar y respetar la diversidad cultural, así como comprender las dinámicas de cambio y continuidad cultural que caracterizan nuestras sociedades actuales. Muchas gracias.